Queridísima familia de teatreros cancunenses asociados TECA, también a todos los que nos ven por YouTube, ya tenemos canal de YouTube, por alguna situación en la que, como todo mundo sabe que no me llevo con la tecnología, lamentablemente el nombre terminó siendo el Dingo Online, así nos pueden encontrar con YouTube, ya lo vamos a cambiar, mi querida Shoma, en algún momento, nada más déjenme ver un tutorial de cómo hacerlo. Y nosotros le damos la bienvenida a este espacio paranormal. Esperamos que Cristina Lavadores haya puesto el despertador a tiempo. Alarmita a tiempo. Sí, la otra vez se nos durmió, pero pues aquí estamos. La verdad, este espacio se te ha subido el muerto. Les queremos agradecer muchísimo su participación y que nos hayan acompañado en el primer programa, en el estreno. Querida Shoma, tuvimos muchos comentarios, tuvimos ahí mucha participación, muchísima sí. Participación. Sin embargo, lo prometido es deuda. Habíamos quedado con ustedes que íbamos a tocar temas muy específicos y que íbamos a desmenuzarlos de a poco, pero para aminorizar un poquito el temor, un poquito el terror, un poquito el susto, la sugestión que podamos tener, me permito presentarles, darle la bienvenida a alguien que nos va a tener unos datos espectrales. Mi queridísima Shomi hizo su tarea. Le doy la bienvenida a Xiomara Flores. Hola. Shomi. ¿Cómo están, familia querida de TECA? Mi estimado Dingo, es un gusto saludarte. Exactamente, hoy vamos a tocar un tema muy conocido, muy polémico y pues obviamente pionero en esto de lo paranormal. Es correcto, mi querida Shomi Foxy. Shomi Foxy, mira esas orejitas. Exacto, pon las manos así para ver si logran ver. De alguna manera. Ahí están. Las orejitas de Shomi Foxy. Así es, mi queridísima Shoma, bien lo dices. No es publicidad, mi querido Nico, es solo puro gusto. No voy a confundir, no voy a querer pagar luego los publicidad. Sí, no. Es nada más una cuestión de personaje, de caracterización, mi queridísima Shomara. Shomi, ¿tienes datos? Hoy vienes con muchísimos datos. Platícanos, abramos boca, arráncale ahí, corazón. Así es, estimado Dingo. Hoy les traigo unos datitos que a lo mejor mucho público no conocía, a lo mejor algunos sí, son un poquito de datos que me encargué más que nada como que de rebuscar, ¿no? En este caso, en la biografía de nuestro emblemático y muy querido personaje, que bueno, paz descanse, con todo respeto, estamos tocando ese tema, estamos tocando lo que es su memoria, y pues claro que sí, estamos hablando nada más y nada menos, pues que de Juan Ramón Sáenz. Yo les traigo unos datos muy interesantes que de hecho cuando yo los estaba pues leyendo, los estaba investigando, pues yo igual, o sea, no me esperaba encontrar esa información, ¿no? Y dije, ¿cómo? Nada que ver, me dio un giro completamente a lo que yo tenía del concepto, ¿no? De pues de Juan Ramón Sáenz. No sé, mi querido Diego, ¿tú sabías que de hecho el 13 de agosto de 1995 fue la emisión del primer programa? Fíjate que así a grandes rasgos fui muy fanático del show. Claro. Estamos hablando evidentemente de La Mano Peluda. Claro. Hoy vamos a tratar el tema de La Mano Peluda, del programa, de las experiencias, de lo contado, y yo fui muy fanático, pero no, la verdad es que en lo que son cuestiones y fechas estoy un poco perdido. Sin embargo, para eso también es este programa, a pesar de que vamos a tratar algunas cuestiones paranormales que estaban ligadas a este programa que es La Mano Peluda, como por ejemplo vamos a tocar un poquito el tema de el raro fallecimiento de Juan Ramón Sáenz. Vamos a tener datos muy, muy puntuales. Pero, mi querida Shoma, vamos a iniciar por el pie derecho. Si nos están viendo en México, yo supongo, no solo en Cancún, en todo México, toda la República, todos sabemos exactamente lo que era La Mano Peluda. Pero, por ejemplo, si nos están viendo en alguna otra parte del mundo o simplemente personas jóvenes que no les tocó esta vivencia, platícanos, o sea, ponnos en perspectiva, ¿qué era La Mano Peluda, no? ¿Qué nos puedes decir como para ponernos en contexto del programa? Y ahorita platicamos un poquito más de lo que fue a nivel social. Claro que sí, digo, con mucho gusto. Bueno, La Mano Peluda, como muchos recordarán, es un programa que obviamente, pues, en este caso, pues fue pionero, comenzó el 13 de agosto del 95, se transmitía a las 10 de la noche en punto por 104.1 FM, o sea, esto a través de Radio Fórmula. Lo crea, en este caso, Mario Córdoba, que desde un principio la voz no fue, en este caso, pues,
Juan Ramón Sáenz, Sáenz, sino Rubén García Castillo. ¿No será ahí un compita tuyo? No sé, mi abuelo fue tremendo, mi abuelo. Sí, ¿verdad? Sí, no. Pues mira, de hecho, el programa pues era un programa de radio relatos, radio terror, en el que tú llamaras. De hecho, también se transmitía a través de Estados Unidos en algunas partes igual. Mira. Ok. Entonces, tú llamabas, contabas tu experiencia paranormal y lo analizabas, ¿no? De hecho, Juan Ramón Sáenz, como habíamos comentado anteriormente, como que siempre trataba de tener, en este caso, como expertos, ¿no? Siempre sentados con él en su mesa para poder debatir, analizar, o en su caso, si lo requerían también, dependiendo de la situación o de la llamada, pues para poder brindar ayuda, ¿no? La persona que a lo mejor estaba atravesando, pues por un momento no muy grato, por alguna experiencia paranormal. Y bueno, en este caso, por ejemplo, los datos que les voy a compartir, por ejemplo, de Juan Ramón Sáenz, antes de que él tomara lo que es el proyecto de la mano peluda, él se graduó nada más y nada menos que en Derecho y se especializó en Criminología. En este caso, por ejemplo, también colaboró con en ese momento la PGR, trabajó 2 años con la Procuraduría General de la República en ese entonces, y también hizo un programa de radio que se llamaba Modesto High School, es en la ciudad de California, y bueno, lo producía, lo conducía, hasta que pues se le abrió la puerta con este proyecto a través de Mario Córdoba, que pues, fue la mano peluda. Ok. Fíjate que es muy interesante lo que nos comentas. Ahorita vamos a hablar un poquito más del contexto del programa, pero volvemos el programa pasado, perdón que yo insista, volvemos a este punto en donde pareciera que el tema paranormal, el tema parapsicológico también está muy ligado a la gente que nos dice, ¿sabes qué? Hay pocos estudios, son gente poco estudiada. Sin embargo, hablas de una persona que era un abogado, me dices, estudió leyes. Y era, de hecho, muy cultural. Él estudió en la UNAM también. Sí. Y me parece que estaba en el área de peritaje cuando trabajaba para la PGR, PGJ, que la Procuraduría, ¿verdad? En ese momento, cuando era la PGR, trabajó también ahí. De hecho, colaboró 2 años y sí, estaba en peritaje. ¿Y qué, cómo se puede decir? Pues muy de la mano, ¿no? O sea, tenía un programa de espantos y estaba en el área de... Sí, yo creo que desde ahí ya como que se le fue enfocando esto es lo mío, me gusta andar en el desmadre, entonces como que yo creo que sí le gusta. Sí. Pues mira, bien lo dices, vamos a retomar un poco. Por ejemplo, el programa, como bien lo dices, tengo el dato aquí que se estrena 13 de agosto de 1995. Dice acá, cuando a las 10 de la noche, por primera vez la emisión del programa de investigación paranormal La Mano Peluda llegaba a la radio de las familias mexicanas. Creado, como bien lo dijiste, lo mencionas bien, por Mario Córdoba, director artístico de la estación de radio 104.1, misma que transmitía su programa hasta las 12 de la noche. Ahora la dinámica del programa, bien dice aquí el rato, era relativamente sencilla, era un espacio donde el público contaba con un espacio libre para poder llamar, como lo dices tú bien, Xiomara, y contar su espacio. O sea, perdón, su anécdota paranormal. Bien, vamos a platicar un poco más adelante, porque igual hay que decirlo, como bien dices, el programa inicia con Rubén. Luego, por X o Y razón, que no vamos a nosotros a debatir aquí, porque Rubén también fue parte importante del programa, llega Juan Ramón Sáenz, y creo que con Juan Ramón Sáenz empieza el boom. O sea, la gente empieza a llamar más, hizo un clinch con el público, era una forma muy, no sé cómo decirlo, muy dinámica en la que él te llevaba, te acompañaba a través de los relatos, de las propias pláticas que tenía con la propia gente. O sea, cuando él hablaba incluso con su gente alrededor, te llevaba muy de la mano y te hacía sentir que una persona creyente, que no estaba jugando contigo, o sea, realmente lo hacía de una manera muy seria. Muy profesional. Y luego, después de su lamentable fallecimiento, es Rubén quien retoma el proyecto del programa, y bueno, él con él concluye el show y se da por terminado La Mano Peluda. Inicia con él, termina con él, y en medio, pues un Juan Ramón Sáenz que fue
bastante exitoso. Queridos amigos de Teatros Cancunenses, querida Xiomara, me atrevo a preguntarles, te pregunto a ti, por ejemplo, ¿escuchabas La Mano Peluda? Sí, claro. De hecho, yo tengo un recuerdo muy, pues muy presente de que yo lo escuchaba, por ejemplo, con mis abuelitos. Mi abuelito Victorio era fanático de La Mano Peluda. Victorio. Victorio, entonces canso mi sacrosanto abuelo. Por ejemplo, en Tijuana nos gustaba, bueno, a mí más que nada y a mi otro primo, Luli, saludos a mi primo Luli. Nos gustaba mucho pegarnos con él y escuchar los relatos de La Mano Peluda, porque a mi hermana pues como que no le gustaba mucho, pero sí tenemos ese recuerdo de que en las 10 en punto de la noche era nadie moleste al abuelo, nadie le hable, porque está escuchando La Mano Peluda. Pues bueno, fue en el 2008 cuando lamentablemente los micrófonos de La Mano Peluda, digo lamentablemente porque yo igual escuchaba mucho, aquí en Cancún se daba un fenómeno, los taxistas, ¿no? Oh, sí. Los taxistas ponían y de repente tú agarrabas 10, 11 de la noche un taxi y te venías chutando la historia de terror. Y si había dos que tres personas. Y fíjate, esto es lo impresionante. El pueblo mexicano sin duda es un creyente. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría, sí, la gran mayoría de los mexicanos, yo me atrevo a decir un 80%, hemos vivido, hemos pasado o simplemente creemos en el fenómeno paranormal. Había gente que decía, cámbiate. O sea, voy a llegar a mi casa, voy a estar solo, no quiero escucharle, no quiero escuchar ruido. Pero ese fenómeno se vivía aquí en Cancún, yo no sé si en diferentes estados, en diferentes partes de la República, había también este tipo de culto hacia La Mano Peluda y de qué manera. Fue en el 2018 ya cuando de la mano de Rubén los micrófonos de este programa pues definitivamente deciden decir adiós, ya no fue lo mismo, la verdad es que la gente estaba muy pegada, muy encariñada a Juan Ramón Sáenz, me parece que fue un ícono que jalaba pues masas, la verdad, a donde él iba se presentaba mucha gente, en parte porque lo hacía con mucha seriedad. Participó en la televisión, mi queridísima Shoma, tuvo muchas participaciones, Televisa, tuvo participaciones en TV Azteca, me parece que su programa era Aquí se respira el miedo, ¿no? Sí, era una dramatización, de hecho, un espacio igual de Aquí se respira el miedo, y estaba muy bueno también. Sí, hizo varios libros igual, él, hay un libro que también tiene que ver con La Mano Peluda, sí. Un libro con lo que es la cuestión de una bruja, Ábata, me parece. La bruja, una bruja verdadera. Una bruja verdadera. Y querida Shoma, una persona muy culta, ¿no? Y su fallecimiento nos llenó de dudas a muchas personas. Sí, claro, de hecho, a todos nos dejó atónitos, fue una sorpresa, de hecho, que Juan Ramón Sáenz pues, se diera a conocer la noticia de su fallecimiento, ¿no? O sea, fue algo inesperado para todos, y yo creo, digo, que hasta la fecha hay mucha polémica alrededor, pues, de su fallecimiento, ¿no? De hecho, vamos a tocar igual este tema, pero pues muchas personas son fieles creyentes de que él, pues obviamente a lo mejor una entidad o él recibió algo, se quedó pues a lo mejor con una carga energética muy pesada de un caso con el que se involucró demasiado. Y pues bueno, también no están las dudas, las creencias de que Juan Ramón Sáenz a lo mejor y no murió de una manera pues natural, ¿no? Hay como que alrededor de su polémico fallecimiento, de que supuestamente también está involucrado como algo sobrenatural. Bien lo comentas, la verdad es que muchas personas pues nos quedamos con la duda porque, bueno, fueron, así como puede ser una enfermedad que lamentablemente creo que todos hemos tenido un familiar que a todos nos sorprende precisamente que fallece de una forma muy rara, pero creo que el hecho de que estuviese ligado este programa, las cosas que investigó, la gente con la que se contactaba, e incluso me atrevo a decir los lugares que visitó, porque La Mano Peluda también, yo diría que fueron pioneros en esto de las exploraciones urbanas. Vamos a hablar más adelantito de un caso en donde se fue a meter a una casa y el pobre ya le estaba dando un paro cardíaco. Creo que a partir de ahí el físico dijo, yo para esto no estoy. Entonces, muchos dicen, pues es que con todo lo que este personaje vivió, no se me hace raro que las energías negativas le hayan afectado. Incluso hay personas que dicen un ser, un ente, ¿no? Ya la tenía contra de él. Y hay quien simplemente dice, no, pues es un caso médico raro, pero que puede suceder. Querida Shoma, hay
creo yo que todos podemos hablar de anécdotas de la mano peluda, de casos de la mano peluda, ¿no? De tantos programas, creo que todos podemos decir, me gustó más me gustó más este otro. Me marcó más me dio más terror el otro, porque sí pasaba, te quedas con una historia muy marcada. Sí, sin embargo, creo que hay uno en particular, que yo no sé si fue el que más proyectó el programa, yo no sé, pero me parece que fue como que el estandarte del show. Me voy a permitir hablar. Creo que ya sé de cuál. Sí, yo creo que ya todos ya estamos sospechando de cuál es. Voy a leer unas palabras textuales. ¿Te parece? Ok, va. Leo. Y entonces, al pedirme que matara a alguien de mi familia, me dije, mi madre no, pues la amo mucho. Uno de mis hermanos tampoco, pues es por ellos que estoy haciendo esto. Y ahí se me ocurrió mi abuela, pues ella ya había vivido lo que tenía que vivir. Esas eran las palabras de Josué, un satanista que en aquel momento, quien escribió al programa de Juan Ramón Sáenz, para luego al aire ser entrevistado por el mismo Juan Ramón Sáenz, y así convertirse en una de las noches más épicas de la mano peluda. Y obviamente creo que ya la habían atinado, querida familia, ahí en casita, queridos amigos en YouTube, y yo creo que ya le habían atinado el caso Josué. El caso Josué fue sonadísimo y ahorita vamos a desmenuzar un poquito parte por parte, pero vamos a concentrarnos en aquella noche donde Josué se comunica con Juan Ramón Sáenz. Primero se comunica previamente a través de un correo y luego de ahí una entrevista al aire y nos enteramos de la vida de un joven que porque quería dinero, carro, mujeres, éxitos, desde muy pequeño empezó a estudiar lenguas muertas y empezó a tratar de convocar. 14, ¿no? Sí, o sea, yo a los 14 años ni al inglés le entraba. Yo jugaba trompo, ¿verdad? Sí, o sea, y ya estaba estudiando lenguas muertas y su objetivo era el convocar un demonio, impactar con esta entidad y que esta entidad le diera dinero. Esa noche, Xiomara, conocimos a Josué, caso Josué, un ex satanista. Sí, de hecho, ahorita que estabas narrando y estabas leyendo otra vez las palabras en este caso, que Josué comentó, dijo, citó cuando habló, o sea, yo me acuerdo y ay, me dio un escalofrío. Fue algo muy fuerte, sin duda, es algo que ya tiene años, pero es algo que seguimos recordando. Yo creo que todos tenemos muy presente. Y luego, a mí me llama mucho, por ejemplo, la atención, me hace mucho ruido, de que él cuando llama, él tenía una voz como muy plácida, contaba su relato de una manera muy tranquila, y de todo lo que él hizo, todo lo que él vio, todo lo que en este caso, pues, tuvo que hacer o tuvo que atravesar para lograr pactar. Realmente es muy gráfico su relato y hace igual lo mismo, hace que tú te imagines todos como si estuvieras leyendo un libro. Y bueno, la imaginación es muy poderosa, pero ese caso, por ejemplo, de Josué es muy impactante porque era prácticamente un niño, o sea, como empiezas a tú a relatar de que él desde muy temprana edad quiso, en este caso, como involucrarse en todo este rollo, y a mí sí me impacta, digo, o sea, uno hace cualquier otra cosa menos estar como que tipo estudiando, pues, cómo hacer un pacto, ¿no? Supuestamente él contaba que era una persona de escasos recursos y que él quería, en este caso, pues que era mucha riqueza, que era mucho materialismo, o sea, y como que siempre fue su inquietud hacer esto por su familia. Sí, mira, bien lo dices. Era una persona de escasos recursos, una persona que soñaba con tener los placeres, digamos, mundanos, si así se puede decir, de la vida, y buscaba hacerlo de la forma más fácil. Si no han escuchado el relato, evidentemente el relato estará por YouTube, no dudo mucho que también lo encontremos por Facebook. Para quienes no hayan escuchado el relato, Josué narraba su historia, ahorita vamos a hablar de qué narraba, pero Josué narraba su historia con una frialdad y él decía constantemente, mucha gente no me va a creer por cómo lo estoy contando, pero bien lo decía también, desde los 14 años convivo con esto. Para mí ya es mi lenguaje, mi día a día, ya es mi diario, ya es mi todo. Entonces, en este punto de mi vida, ya es algo como decir, me tomé un vaso. Algo natural para él, realmente. Sí. Algo
Ahora, vamos a iniciar de golpe, vamos a tratar de no ser tan cronológicos. Una primera situación, Josué habla acerca de que su interés, Juan Ramón Sáenz lo cuestiona acerca de dónde te sale el interés de pactar con el diablo. Y él lo dice, yo era muy religioso y yo creía mucho en Dios. Sí. Y para mí fue muy fácil entender, si Dios existe, el diablo existe. Y si puedes pedirle cosas a Dios, le puedes pedir cosas al diablo. Era su lógica, Xiomara. A los 14 años era la lógica de este joven que en su casa empezó a hacer rituales satánicos, en su sala, ¿no? invocación en su sala. Y Shoma, no quiero equivocarme, pero si mal no recuerdo, él se logra convocar con dos demonios, dos entidades diferentes. Sí, de hecho, y decía, bueno, que eran de como de las más poderosas, pero que él lo que siempre quiso y lo que siempre buscó fue, en este caso, a Lucifer, por digámoslo así, era realmente él quería pactar con, pues, con el jefazo, ¿no? Pero en este caso, pues solamente pudo tener dos entidades o dos demonios. Cosa muy curiosa, ¿no? Porque por más que estuvo muy estudiado según él, luego en la propia narrativa, y ahorita vamos a hablar de eso, él cuenta cosas que le pasaban y que dice, ya estoy arrepentidísimo, o sea, Sí, ya pues estoy quién, ¿no? Con todo lo que nos hasta la grandísima M. Narra lo siguiente, Shoma, en una de las ocasiones, él narra acerca de que hubo, a ver, en la sala de su casa, amigos, yo entiendo dentro de su narración, era un lugar de 2 pisos, es lo que yo entiendo, y en la sala de su casa él hacía los rituales. ¿Cómo lo hacía sin que los demás se enteraran? La verdad, eso no lo sé. Pero en una ocasión él dice, estaba yo haciendo el ritual, se presenta este ser y de repente me empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Para eso él ya había convencido a varios amigos que participaran con él en los rituales y empieza a contar que en una noche escucha gritos descabellados, va corriendo y encuentra que su madre es atacada por un cerdo, o lo que él describe como un cerdo, en 2 patas y estaba atacando a su mamá. O sea, fue con la primera entidad que él se topa, Shoma. Sí. Sí, sí, me acuerdo, por ejemplo, eso. Es que de verdad estoy desbloqueando, Sí, me estás desbloqueando muchos recuerdos, la verdad, ya bien interno. Pero no, sí, no, él perdón. Igual, por ejemplo, no podré dormir, tengo, pero hay que hacer esto por los fans, el trabajo rudo. De hecho, él cuando llama y dice eso de, por ejemplo, de, lo del cerdo en 2 patas, que estaba atacando a su mamá y que fue la primera contacto, el primer ¿no? contacto, fue el primer, exacto, la primera entidad con la que él se topa, y a raíz de esto, pues ya era muy constante, uno tras otro, pero él recuerda mucho esta primera, en este caso, primera contacto. Segundo contacto habla de un ser que incluso, no recuerdo si fue el primero, cuando le dicen que tenía que sacrificar niños, incluso, según él cuenta que tema muy escabroso, no vamos a ahondar tanto en eso, sí, pero no sí. Sí, no hay que desmenuzar mucho esa parte. Segundo contacto, y él cuenta que se fue a un cerro y que se mete a una cueva y que ahí empieza también a hacer un ritual y se contacta con un ente que creo que es con el que termina pactando ya, el que lo acompaña el resto de su vida. Y él dice que pasó días y pasó meses incluso en esa cueva, que para él fueron minutos, fueron horas. Él habla de que veía veladoras, cosas encendidas, muchos espíritus tocándolo, hasta que de plano termina él, podemos decir, logrando el objetivo, pactando con un demonio y viene el resto de su vida. Él ya vivía en Estados Unidos y era, me parece, odontólogo bueno, no recuerdo bien, pero tenía un trabajo en Estados Unidos y empieza en esa noche. Ahora vamos a situarnos en esa noche. Era tipo bacteriólogo, que de hecho sí, dice a raíz de esto que empezó como a tener la apertura y él, en este caso, como él veía las cosas de una manera muy diferente, que de hecho dice que de esta carrera son de 6 a 8 años y que él, gracias a esto, como le abrieron la mente, algo así como que lo trata de explicarle en un contexto como para que lo entendamos, ¿no? Pero dice que a raíz de esto y gracias a esto, él hizo esa carrera de 6 a 8 años de su duración, la hizo en 8 meses nada más. Sí, era bacteriólogo epidemiólogo. Exacto. ¿No? O sea, algo que... Algo así muy complejo,
pero que a raíz de esto es el que logra graduarse hecho con honores y demasiadas cosas, y fue en un breve tiempo muy corto a lo que es estimado la carrera. Shoma, él decía, yo por día me llega cierta cantidad de dinero. Y Juan Ramón Sáenz le pregunta, bueno, ¿qué haces con ese dinero? Ese mismo día me lo tengo que gastar. ¿Por qué? Porque si no me lo gasto, si no lo invierto, si no compro, si no hago, algo pasa y desaparece. Uh-huh. Eh, no podía ser, y de hecho él narra, no podía ser actos de caridad. O sea, estaba prohibidísimo. El dinero le llegaba, pero no podía donarlo, no podía, no sé, quizás comprar alimentos y regalarlo. Prohibidísimo, tenía consecuencias. Incluso él narra consecuencias de gran magnitud. Nos narró esa vez que, bueno, perdón, antes de continuar, todo se centra en cuando asesina a la abuela, todo se centra en un anillo. El anillo de Salomón. El anillo de Salomón. Él contaba precisamente que tenía que estar, este anillo tenía que estar bañado en la sangre de su víctima, etc. Y él poseía ese anillo que era como el pacto, o era lo que se llama el pacto con estas entidades. Ok, él contaba, Shoma, no sé si recuerdes, que contó que en una ocasión su empleado, su jardinero XY, le causa muchísima pena, le dice, ¿sabes qué? Pues tengo una situación muy fuerte económicamente, cuestiones de salud, y se le hace fácil entregarle dinero, se conmueve, le entrega dinero y consecuencias. Sí, para ayudarlo. ¿Sí? Y tuvo consecuencias, Shoma. Él contaba acerca, incluso estando en vivo, en la llamada, él contaba de la presencia de una entidad que estaba ahí para castigarlo por haber dado ese dinero. Y que mientras por él hablaba, ayudado, sí. así es, y mientras él hablaba con Juan Ramón Sáenz, ese espíritu estaba ahí con él, con él. Sí, de hecho, a raíz de eso, dice que un espíritu, de hecho, que era como una mujer, lo que él describe, que sí le dijo que por haberlo ayudado, que él sabía que no se podía hacer eso, que tenía un castigo y que, o sea, no lo dejó en paz, ya ese espíritu se le quedó, que era una mujer que no tenía, bueno, él lo describía en la llamada, que no tenía piernas, que estaba como levitando, que tenía de por sí un rostro muy feo, que tenía como un tipo, bueno, para que lo entiendan, una sonrisa de guasón, una sonrisa muy grande, con dientes, o sea, una cosa espantosa lo que él comentaba, ¿no? Lo que él estaba diciendo. Pero fíjate que me llama mucho la atención que él, o sea, él con una frialdad y una compostura lo narraba así, aquí está conmigo, o sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Digo, yo estuviera, yo me hubiera dado un impacto, yo creo. Pero él lo narra de que sí, pues esta entidad, a raíz de que yo ayudé, está conmigo, no me dejan paz, me dijo que no se puede hacer eso, la, la. Pero Josué empezó como a inquietarse y a llorar cuando le dijo, dices que a mí no me causa miedo, porque yo ya conviví con mucho tipo de presencias como esta, me da miedo lo que trae en la mano. Sí, y empieza a llorar, se empieza a exaltar, y entonces cuando él dice que él le habían dicho que se le iba a hacer lo del pacto, le iban a dar lo que él quería, pero que al momento en que ya Josué iba en este caso pues ya a irse de este plano terrenal, era cuando era, creo que era una cruz y un símbolo, algo así, que era lo que traía en este caso esa aparición en la mano. Sí, otra de las cosas, por ejemplo, que él comentaba, que eran tanto sus estudios, porque al final de cuentas, a mitad de la llamada, él insiste en que está siendo atacado por este ser, por este ente, y empieza a decir ciertas palabras, y Juan Ramón se le pregunta, ¿qué es lo que estás diciendo? Y él le dice, son unas palabras que digo, y estos espíritus se espantan y se van, ¿no? Era como su protección, ¿no? Era como su protección. A lo largo de los años, Josué relata más cosas, de hecho creo que tuvo una segunda entrevista. Se hizo mucha leyenda urbana con este personaje. De repente ya en las calles platicábamos acerca de que ya hasta el Vaticano había intervenido porque el anillo era totalmente imposible y que ciertos, no sé qué tanto de eso haya sido real, pero ya todos hablábamos del caso Josué. Y Josué acompaña a Juan Ramón Sáenz, o mejor dicho, Juan Ramón Sáenz es acompañado por Josué durante mucho tiempo. Mucha gente llega, muchos periodistas llegan a Juan Ramón Sáenz para poderse contactar con
Josué. Y aquí viene lo curioso, porque, Xiomara, no sé si recuerdas tú, pero la última entrevista para Extra Normal que da Juan Ramón Sáenz, la da junto con Josué, y es porque la gente de Extra Normal, programa que tenía TV Azteca, con la especialista según, y investigación paranormal según, bueno, eso ya cada quien decidirá que está creíble, Sí, claro, pero contactan a Josué y es la última entrevista que da y poco tiempo después fallece Juan Ramón Sáenz. Y te preguntas, o bueno, mucha gente se preguntó, qué coincidencia, ¿no? Qué casualidad, estás hablando con una persona que está rodeada por estos entes y bueno, fallece y allá está el dato curioso. Luego Josué por sí solo se vuelve un personaje. Tan es el caso que en algún momento Dross Toscana, Dross decide entrevistarlo. Hay una entrevista también en YouTube, si están interesados, búsquenla. Hay una entrevista que Dross le hace a Josué, porque Dross insistía que quería hablar con Josué para hacerle entender que estaba enfermo y que necesitaba ayuda y que había esquizofrenia de su parte. Ah, sí, sí. O que lo quería tipo desmentir, o en este caso como que no le quería dar la credibilidad de lo que decía. Sí, exacto. Y la verdad es que la cuestión de credibilidad, queridos amigos de Teatro de los Franconistas Asociados, esa siempre va a ser, pues, usted va a tener siempre la última palabra. Pero no cabe duda que quien escuchó ese programa, así, no sé, visitó el baño más de una vez y durmió con las luces prendidas, si es que alcanzó a dormir. Pero bueno, esa podemos decir que fue una de las anécdotas de Teatro de perdón, de la mano peluda, más emblemáticas. Estamos adjudicando. Sí, ya estamos así como que. Pero, querida, show me Foxy, show me Foxy. Ahí está. ¿Cuál crees tú, o para ti, cuál fue la anécdota? Por ejemplo, esa es la anécdota más sonada de la mano peluda. Sí. ¿Qué otra anécdota te marcó? Tengo igual, por ejemplo, a lo mejor les voy a desbloquear también un recuerdo por ahí. El caso Nach también, de hecho, es una... Sí, de hecho, es que realmente era otra cosa igual, dices, ¿qué está pasando, no? Llama al programa, se comunica, y él dice que él hizo como un tipo pacto, que para que regresara con su novia, que su persona amada pues lo había dejado, pues quería que regresara con él, bla, bla, bla. Persona tóxica. Ok, bien, no, ya, entendimos. Entonces él, pues en su desesperación, él hace un tipo pacto, promesa, pero con la Santa Muerte. Oh, ok, es verdad. Bueno, esto narra Nach, que era para que le rezaran a su persona amada, que no sé qué, y dice que supuestamente sí le funcionó, pero lo curioso de aquí es que su novia pues fallece al mes de que regresa con él, de ya lo contacta la chava, sabes que es totalmente extraño, quiero estar contigo, bla, bla, bla. Bueno, vuelven a estar en pareja, pero al mes de esto y de la promesa y de que regresa la chava con él, pues muere. De una, pues igual dice Nach, cuenta, narra que pues igual fue algo pues muy repentino, ¿no? Que no supieron nunca de que falleció la chica, etc. Entonces pues empezó a cuestionar que a lo mejor pues fue a raíz de lo que impactó, etc. Porque como que también nos esclareció mucho que prometió, pues que la chava murió, ¿no? Y que a raíz de eso él decía que estaba poseído. Ok. Que él sabía realmente cuándo la entidad o lo que sea que lo acosara, él iba a entrar o iba a tomar, en este caso, pues el control de su cuerpo, ¿no? Que él sentía como un tipo asfixia, como que él se sentía inquieto, y es cuando en este caso pues la entidad tomaba el control, que hablaba a través de él, que él estaba igual 100% consciente de que habitaba algo en él, etcétera, ¿no? Y en la llamada empieza a platicar y narrar todo y empieza a inquietarse y le empieza a decir a Juan, no, es que ya viene y viene por mí, etcétera, y empieza a un audio escabroso. Es muy escabroso y empieza a escucharse voces realmente digo, a lo mejor eran unas voces, era un audio que a lo mejor no se podía producir, digo, estamos hablando de hace años, de hecho fue de los primeros relatos de la mano peluda, estamos hablando por ahí del 95. O sea, para hacer ese tipo de efectos, o sea, lograr ese tipo de efecto de voz,
que él estaba pues obviamente en la llamada, o sea, digo, para ese entonces a mí eso hace algo muy, pues muy imposible, ¿no? Sí. Y se empieza a escuchar una voz muy escabrosa, no se le entendía obviamente lo que decía, era otro lenguaje de hecho, y de hecho lo contactaron 2 veces, se pierde la llamada. Juan Ramón en ese momento no tenía un especialista con él, siempre tenía como que un especialista en algo, pero siempre igual tiene un pastor. Y entonces pierde la llamada, pierde la comunicación con Nach, lo vuelven a contactar, ahora sí ya con su panel de especialistas, y pues empiezan a decir a Nach, no, pues, ¿qué impacto hiciste? Como que tipo... investigar, ¿no? O sea, diagnosticar, ayudar. ¿no? Como hacer un diagnóstico Exacto, de cuál es el exacto. mal. Exacto, para ver de qué manera se le puede ayudar. Y bueno, da la casualidad también que en lo que lo están, pues como que tipo, pues entrevistando, ¿no? Le vuelve a suceder lo mismo y le empiezan igual a decir, como que tipo hacer una oración de que, para que lo dejara sin día de acosar, etcétera, ¿no? Se corta la llamada de nueva cuenta, no vuelve a tener contacto con él. Con quien tuvieron contacto fue con su hermano, el hermano de Nach. Y pues ya contó que lo había llevado a un hospital porque como que tipo había dejado de respirar o tuvo algún tipo de problema pues grave. Y ya no, nunca más volvieron a contactarlo, pero pues obviamente nos quedamos con la inquietud y la incertidumbre de pues qué fue eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sobrevivió? ¿No sobrevivió? ¿Lo siguieron acosando a las entidades? ¿Se salvó? O sea, realmente no sabemos más del tema porque hasta ahí lo dejó igual, en este caso lo que era la producción de La Mano Peluda. Pero lo que sí te puedo decir innegable fue el miedo que sentimos al escuchar esa llamada y que tengo una entidad dentro de mí que de repente empieza a hablar el mismísimo diablo que usa el teléfono y dices, bueno, o sea, te produce una sensación pues muy escalofriante. 3 cosas, Shoma. La primera y la más para mí importante en cuanto a credibilidad. Estamos hablando de una época en donde no es como ahora. Hoy, por ejemplo, tienes Instagram, Snapchat, tienes Twitter, tienes YouTube, tienes Facebook, y dependiendo del éxito de los seguidores, de los likes, de las vistas que tengas, monetizas y se te paga, o en el peor de los casos, si podemos decirlo así, te vuelves figura pública. En aquel entonces no pasaba. El fenómeno Josué, por ejemplo, que se volvió como figura pública, fue porque fue una cosa de una aguja en un pajar. Pero en el caso de Nach, es decir, no había mucho el por qué voy a llamar, voy a relatar y voy a decir todo esto. Porque, voy a inventar. Exacto, lo voy a inventar. No te generaba ni atención pública, ni te generaba, perdón, económicamente un beneficio. No monetizabas, claro. Exacto, no monetizabas. Entonces tú decías, uno puede decir, bueno, hoy en día sí puedes decir, quiere hacerse famoso porque le va a traer cierto tipo de beneficios. ¿No? Exacto. En aquel entonces, no. Segunda cosa, amigos, si ustedes han visto, voy a hacer la comparación que siempre hago con el cine, El Conjuro 2. ¿No? Al final de la película del Conjuro 2, en esta película donde una jovencita, una niña está siendo agobiada por un ente parásito y entonces los Warres van, investigan y hay una grabación en donde la niña se supone que con agua en la boca habla y es este ente que habla a través. Bueno, al final de esa película te pasan el audio real y escuchas la voz gorgorante y todo y es impresionante. Bueno, más o menos es que así se escuchaba. Y en una época donde bien lo dices, mi querida Shomi, no había la facilidad, no estaba tan al alcance. En este caso, efectos, programas. No había live, el bajo la aplicación y para de contar. Y tercera, tiempo después, con este caso de Nach, en una entrevista que le hacen de su vida a Juan Ramón Sáenz, él cuenta que él, desde los inicios de La Mano Peluda, dijo, no, ni contarlo, o sea, tengo que llevar una protección, tengo que estar protegido energéticamente, y dentro de las muchas cosas en las que él creía para protegerse, llevaba siempre una Biblia. Entonces, mientras el pastor hablaba... Entonces, mientras el pastor hablaba y investigaba y todo, él decía que trataba de leer la Biblia y que la Biblia se le hacía rollito. Y que mientras escuchaban el relato, el ambiente, el aire acondicionado, o sea, aquí en Quintana Roo le ponemos aire acondicionado para sentir frío. En México usualmente es para sentir calor. Bueno, pues ahí se bajó la temperatura y él decía, yo trataba de leer
y la Biblia, y muchas cosas más cuenta, pero en ese caso le decía, se me hacía rollito, o sea, ¿cómo se puede decir? No es que se me volteaba la hoja, sino que literal se enroscaba, yo no podía leer. Y él cuenta un suceso que creo que también fue un fenómeno de la mano peluda, y yo no sé cuántos de los que nos están viendo, si es que tuvieron una, ¿cómo se puede decir?, experiencia así, de que estar escuchando la transmisión en casa pasaban cosas. O sea, hubo gente que decía, yo estaba escuchando La Mano Peluda y hacían esto y vi sombras, se movían. O sea, hubo personas que tuvieron vivencias paranormales al estar escuchando anécdotas paranormales a través de la radio, y que incluso en cabina, pues le pasaba precisamente esto a Juan Ramón Sáenz. Sí, de hecho, muy interesante. Digo, yo nunca presencié nada, a lo mejor y también puede ser un poquito de sugestión, pero fíjate ahorita que estás tocando el tema de esto, muchas personas decían que sí, que escuchaban como que ruiditos extraños en su casa, o se les abrían las puertas, o veían sombras, diversas cosas, ¿no? Diversos fenómenos, se podría decir paranormales, cuando estaban escuchando La Mano Peluda. Y de hecho, sí, cada vez que Juan Ramón como que contaba, porque digo, material había muchísimo que Juan Ramón Sáenz pudiese poner en cada entrevista que le hacían, Sí. demasiado. Pero de los que sí comenta es que luego de repente sentía mucho frío. Por ejemplo, siempre como que procuraba tener una taza de café, tener la Biblia siempre abierta con él en el Salmo 91. Que igual, por ejemplo, o se le cerraba la Biblia, o se le hacía rollito, o el café se lo cambiaban de lugar, le movían las cosas, ¿no? Y hecho en cabina también su equipo de colaboradores también decían que como que experimentaban una sensación rara, ¿no? En el ambiente, y que muchas personas habían renunciado por lo mismo al proyecto, Sí, no, cabina, pues por el temor, ¿no? Porque decían, es que no puede ser que literalmente atraviese y nos llegue hasta acá, o sea, realmente era algo que no te puedes explicar. De hecho, alerta de spoiler, nosotros mismos no sabemos cuánto vamos a durar en este programa. Entonces, pues, sí, sería contarle. Y mira, pasa ahora algo histórico, voy a decirlo así. Salen de la cabina, Shoma. Vamos a hablar ahora de otro relato, y de la mano de Juan Ramón Sáenz, ¿no? Salen de la cabina, y para nuestros amigos que nos están viendo en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todas las alcaldías, que a lo mejor sepan qué casa es esta, no lo conozco, la verdad, se dirigen a la llamada Casa de Fidel. Oh, sí, ¿Okay? sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba en la casa de Fidel? Fidel fue un muchacho que, bueno, volvemos a lo mismo, trata de pactar con una entidad, hace rituales en su casa, él asesina a sus padres, a sus abuelos. A sus abuelos. A sus abuelos, él asesina a sus abuelos en ritual, o sea, en ofrecimiento ritualista a esas entidades. Él incluso, Soma, conforme cuando llega el equipo de La Mano Peluda a la casa, descubren que tenía escritos en lenguas antiguas. Tenía símbolos, varias cositas. Un mundo de cosas. Y esta casa quedó infestada, así es como lo decían. Esa casa pasa cosas, la rentaban, incluso la casa quedó intestada, y llega un momento en el que ya unos familiares logran a nivel legal, pues quedarse con la casa, y tratan de rentarla, tratan de venderla, tratan de lo que sea. Ya no querían tener nada que ver con esa casa. Y cosa curiosa, incluso cuando la gente de La Mano Peluda, vuelvo al mismo punto, hablan, llegan a la casa y ningún integrante quiere dar entrevista, no quieren que se nombre qué casa es, decían... No querían polémica. No querían polémica, incluso ellos decían, mira, si con lo que ha pasado no lo hemos podido vender, imagínate que salga en el programa. Volvemos a lo mismo, no querían llamar la atención. Entonces, ¿por qué contar? ¿Por qué inventar una anécdota cuando no quieres llamar la atención? Yo no le digo el por qué. Sí. Pero bueno, el caso es que ahí tenemos nuestra primera exploración urbana, por decirlo de alguna manera, de la mano de Juan Ramón Sáenz, y se meten a la casa de Fidel. Y ¡qué valor! ¡qué valor!
se meten acompañados de dos especialistas y llevaban una campana tibetana. De hecho, ellos decían, ¿si era tibetana? Creo que sí, ¿no? Esta campana, pues la bendijo el Papa Juan Pablo II, Sí. viene muy bendita, XY, se utiliza para la limpieza, para los buenos espíritus, las buenas vibras. Bien, entran película de terror en la radio, querida Shoma, película de terror en la radio. Y de las pocas experiencias en las que Juan Ramón Sáenz, yo creo que si no gritó, él decía, amigos, me quedo en la casa por compromiso a ustedes, pero yo me quiero ir. Tembló en la casa. O sea, literalmente ellos sintieron la casa temblar, Somara. Ellos hablaban acerca de que esta persona, este personaje en la sala, un pentagrama, debajo de una alfombra, y cuando lleva a este especialista y empieza a recorrer toda la casa y dice, ¿sabes qué? Mira, es que este tipo, yo no sé en dónde estudió, pero lo hizo muy bien, porque está la casa hecha por niveles, y asimismo está, él la diseñó por niveles energéticos. Entonces, cada pasaje, cada puerta tenía ahí unos escritos que el especialista les decía, no los lean, no los intenten leer, pero él decía, son puertas astrales, son dimensionales, o sea, aquí hay entes, espíritus desde la más baja categoría hasta presencias demoníacas que entran, salen, pasan, porque este tipo hizo de la casa prácticamente un epicentro paranormal. Wow. Hay un momento en el que entra Juan Ramón Sáenz, entran a una habitación, están comunicados vía teléfono y entre ellos se comunican vía radio y de repente empieza a narrar cómo una de las sillas se empieza a mover y te lo juro, fue la primera vez que yo escuché en Juan Ramón Sáenz miedo, terror, el tipo quería salirse. Es que eso era, o sea, tú escuchas a Juan Ramón Sáenz agitado o asustado y decías, ¿qué está pasando? O sea, ¿te inquietaba a ti también? Sí, no, totalmente. Bueno, llega un punto que, insisto, como película de terror, le avisan que la puerta de la salida de la casa se traba. No podían abrirla. No había manera ni de entrar ni de salir. Y él decía, no puede ser. El especialista va con su campanita y de repente se aleja de ellos y empieza a hablar de que empieza a ver sombras, empieza a ver entes. Y Juan Ramón le dice, ¿sabes qué? No puedo, le dicen, no subas las escaleras, no subas al segundo piso, le dicen por completo, porque él empieza a narrar todas estas cosas, tiembla, ven cosas, objetos que se mueven. Al final de cuentas, al final de toda esta historia por la cual nos narraron, de hecho, por ejemplo, había, ¿cómo se puede decir? Narraban parte en la casa y luego regresaban al estudio y alguien en el estudio pues dejaba descansar un poco a la gente, a la información que se daba en la gente y regresaban a la casa y cada vez que regresaban a la casa Juan Ramón Sáenz estaba cada vez más nervioso, se les apagaron las luces, cosas que por ejemplo siempre comentan de las actividades paranormales, ¿no? Que estos entes se alimentan de las cuestiones electromagnéticas. Sí. Bueno, el caso es que hasta hoy me parece que la casa de Fidel sigue siendo un epicentro paranormal. No sé exactamente qué casa sea. Más que nada es un imán igual de energético. Sí. O sea, son portales, es un imán que atrae pues más como que bajo astral. Sí, totalmente. La pregunta sigue siendo la misma. De las tres, fíjate curioso, ¿no? De las tres narrativas que hoy recordamos, elegimos para platicar, pues está incluida, no como decir, está ligada siempre a la avaricia, ¿no? Porque por una parte, el caso Josué, él quería dinero, por otra parte, por ejemplo, en el caso Nach, quería recuperar a su pareja, y Fidel quería poder, ¿no? Él quería tener poder, eso es literal poder, y no me refiero a poder político, me refiero a que quería tener control, fuerza, vamos, o sea, él quería poder tal cual, y se habla de sacrificios, es decir, este tipo de actividades en la mano peluda es lo que ahora, si ahondamos un poco en el fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, dicen, señores, el tipo habló con satanistas, el tipo habló con personas que contactaron con Spirit, era casi cantado que algo raro iba a pasar. Claro, se iba a llevar a alguna parte en algún momento. Sí, Shoma. Toda la energía, claro que sí. Ahora, ya como por ejemplo una de las anécdotas que él mismo cuenta, que en su casa
ahora sí que a él sí se le subió el muerto y que llegó un punto en el que se encomendó a cuanta entidad y que él escuchó, ¿no? Que de la nada una voz dijo, oye, déjalo porque es un ser de Dios, etc., dentro de todas las narrativas que cuenta. Shoma, vamos a hablar de lo social un poquito, ¿no? El impacto de la mano peluda para la gente en México, en Estados Unidos también, para la gente latina, por lo que yo veo, incluso hasta para la gente de América del Sur, ¿no? Porque pues ha llegado a Argentina, ha llegado a muchos Sí, de hecho, lugares. igual me he conocido el programa, ¿eh? El impacto social, la importancia de la mano peluda, ¿cuál crees que haya sido? A tú, más allá de exponer los casos paranormales, ¿cuál crees que fue el legado que deja este programa y su conductor? Bueno, bien dicho está, Juan Ramón Sáenz yo creo que le vino a dar demasiada credibilidad. Hizo, como en este caso, la apertura a un campo que, bueno, es de lo paranormal, porque pues él fue el primer, de hecho, el primer y único programa, bueno, hasta ahora, de lo paranormal, de que llamabas, interactuabas. Yo creo que mucha gente igual empezó como a comprender un poquito más el fenómeno, a tener un poquito más de respeto. Y bueno, yo creo que gracias a Juan Ramón Sáenz, ahorita tenemos pues algo muy importante en el campo paranormal, que es la credibilidad. Obviamente igual aprender a separar fenómenos que sí son, en este caso, pues 100% reales, a lo que luego, por ejemplo, por como dices, digo, a lo mejor obtener un poco de likes, un poco de fama pública, un poco de monetizar, etcétera, etcétera, pues tienden mucho a salir pues mucho farsante, ¿no? En este caso de que investigué, ¿no? Y que a fuerzas hizo un fenómeno y se enferran y se enferran y se enferran. Y bueno, Juan Ramón Sáenz, sí, claro, o sea, todos lo conocemos por su trabajo. Y yo creo que algo muy bueno que nos dejó, pues en este caso fue lo del programa, el campo abierto, para no igual no sugestionarte, el campo abierto para tú poder igual enfrentar tus miedos y pues más que nada compartir, ¿no? Tratar de compartir, pues en este caso tus relatos, tus historias. Y yo creo que nos deja una buena enseñanza, un buen proyecto, que es en este caso el conocimiento más allá de lo del campo paranormal. Eso fue el impacto, o sea, que al menos yo recibí y al menos lo que puedo como que un poquito observar en la investigación que hice, pues sí que fue tomó mucha fuerza, de hecho, el fenómeno paranormal a raíz de Juan José. Me parece, comparto todo lo que has dicho, comparto totalmente. Fíjate que yo nada más agregaría el hecho de, precisamente como bien dices, ¿no? En la investigación que día a día tratamos de hacer para venir a este programa y poder hablar ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Um, a veces hay la necesidad de contar, de platicar, ¿no? La semana pasada, el viernes pasado, Katy Pat nos hablaba acerca de su papá y que había visto un ovni, que estaba él trepadito, Sí. estaba trepadito, sí, estaba trepadito. Con nosotros, sí, saludos. Sí, así un saludo, un abrazo. Igual el profe Álvaro, ¿no? Que estaría padre, vamos a invitarlo al programa para que nos cuente. Por cierto, dijo que nos tenía un relato, ¿no? Que no lo podía compartir, o en ese caso, pues abiertamente. Katy, sí, es correcto. Katy, que nos quiera compartir un relato, bueno, pues con mucho gusto, pues ahí estaremos, obviamente, interactuando con él. Sí. Bueno, yo a lo que voy a decir, por ejemplo, a veces vives estas cosas, ¿no? Estamos hablando de buena fe de todas las personas, aquellas que realmente han vivido algo paranormal y lo vives y de repente te quedas papaloteando en el aire porque te preguntas, ¿a quién se lo cuento? Porque lo tengo aquí, lo tengo que platicar y es como cualquier problema de vida, o sea, es como cuando te peleas con el novio, con la novia, es como cuando en el trabajo te va mal, de repente la solución para desahogar, ¿no? Exacto, como para desahogarte, es de repente platicar con alguien, ¿no? Y te preguntas con quién que no vaya a malinterpretarme, con quién que no vaya a juzgarme, ¿no? Entonces, llega este programa, llega de la mano de Juan Ramón Sáenz. Hay algo muy importante, aquí sí lo tengo que decir. Se dice que, por ejemplo, Rubén, cuando tenía el programa, se decide cambiarlo porque era un poco frío, ¿no?
Rubén llegó como el conductor, no como el creyente. Él llegó como el conductor a hacer la narrativa del programa. Y que de repente a veces había una llamada y mientras la persona narraba, Rubén se paraba, no sé, se servía un café. Eso dicen las malas lenguas, ¿no? Mientras que Juan Ramón Sáenz estaba atento, llevaba hasta su libreta de apuntes, apuntaba cosas, tenía muy en mente a cada persona que había hablado, de repente, así como ahorita, ¿no? De repente él decía, y me acuerdo que en el año tal nos habló tal y yo, esperemos que esté muy bien. Sí, pasaba mucho en su programa, Sí. mencionaba relatitos con fechas exactas o de quién había hablado anteriormente, sí, por cierto. Entonces, me parece que a nivel social nos brindó un espacio, por ejemplo, para los interesados en el tema, para poder escuchar, para poder disfrutar, divertirte, etc. Pero también nos brindaron un espacio, todo el grupo de La Mano Peluda, en donde podías llegar, sentirte cómodo, perdónenme, y narrar tu historia y desahogarte, y en algunos casos incluso encontrar ayuda, ¿no? Y respuestas, ¿no? Más que nada, algo te quedas con la incertidumbre de qué fue lo que vi, qué fue lo que me pasó. Así es. Entonces creo que también yo apuntaría a eso, ¿no? A la credibilidad de Juan Ramón Sáenz, una persona que era un licenciado, que había trabajado mucho, pero también una persona muy interesada en este tema. Y yo creo que a nivel social, creo que también eso nos deja el legado de La Mano Peluda y que a veces, Shoma, es lo que extrañamos, ¿no? Extrañamos el hecho de tener un espacio que se tome de la forma seria, como decíamos la vez pasada, con mucho respeto, y creo que este es el gran legado de La Mano Peluda. Estaría interesante, yo, queridos amigos de Teatreros Californianos Asociados, los invito a que si hay un relato de La Mano Peluda, alguna experiencia que los haya marcado, lo dejen acá en los comentarios o que nos lo hagan súper llegar. Hay que recordar que si todo sale bien y nos lo permite así la vida, pronto este espacio puede estar abierto para ustedes, para que nos compartan sus anécdotas, querida Shomi. Ya casi estamos llegando a esa parte final, nos faltan algunos minutitos para al menos el programa el día de hoy. Terminemos. ¿Por qué era importante, Shomi, nada más para terminar, a tu punto de vista, tu opinión, por qué era importante hablar de La Mano Peluda el día de hoy? Quiero que me expreses, ¿no? ¿Por qué crees que haya sido importante el que platiquemos hoy de La Mano Peluda? Pues bueno, obviamente al hablar de lo paranormal, de campos energéticos, sobrenatural, etcétera, pues yo creo que no podemos dejar de lado, en este caso, pues a nuestro queridísimo pues Juan Ramón Sáenz, ¿no? Pues como ya lo decíamos, él fue el pionero, él fue el creyente, él fue el especialista, en este caso, él fue la persona, el amigo al que tú le podías llamar y contar, dices que mira, me pasó esto, viví esto, y él realmente con mucha seriedad y el profesionalismo que él obviamente siempre tuvo, pues él te escuchaba y hasta en este caso te podría ayudar si lo deseabas con el panel de sus especialistas, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, no podemos hablar de el fenómeno OVNI sin mencionar en este caso, pues también a Maussan. Obviamente tenemos que mencionar en este caso el origen, ¿no? Pues en este caso Juan Ramón Sáenz, que fue el que dio el origen. Y pues solamente también pues honrar en este caso sin saltarnos pues lo que es la memoria de Juan Ramón Sáenz, el proyecto y el legado que nos dejó, como bien lo dices, Dingo, del espacio que él creó, del espacio que él nos dio para podernos contactar con él, narrar, etcétera. Y lo más bonito y lo más padre de Juan Ramón Sáenz fue que jamás puso en tela de juicio a ninguno de sus radioescuchas, jamás lo cuestionó, eso era lo padre de que no te sentías juzgado. Y pues Juan Ramón Sáenz por muchos años estuvo al pie del cañón con lo paranormal y él fue el que en este caso, como yo lo veo, fue el que dio un gran paso importante o en este caso abrió el campo a lo paranormal. De hecho, yo recuerdo que en muchas entrevistas, al contrario, ¿no? Lo invitaban a ciertos programas y siempre lo escudriñaban, ¿no? Era tratar de ponerlo siempre en la cuerda floja, recibía muchos ataques, recibía muchas críticas por tener un programa como este, y siempre le preguntaban con esta mala doble intención, ¿y crees que todos tus radioescuchas te están diciendo la verdad? Porque
si él decía sí, todos dicen la verdad y de repente descubrían a alguien, ya sabemos cómo son los medios de amarillistas, entonces, no, Juan Ramón Sáenz apoya las mentiras. Si él decía que no, entonces sabían que la gente se le podía venir encima, ¿no? Claro. Pero él era muy inteligente y de ahí es donde yo saco una de mis frases favoritas porque él siempre contestaba, de 100 personas que hablan al programa, el 50% quizá hablen porque quieren atención, el 40% quizá hablen porque fue un malentendido, no supieron interpretar bien lo que estaba pasando. El 9% quizá está pasando por alguna enfermedad psiquiátrica, incluso influencias electromagnéticas de la casa, etc. Pero siempre nos va a quedar un 1% que haya pasado por todos los filtros y que no exista explicación alguna para este fenómeno. Y es por ese 1% que yo le brindo el respeto al 100%. ¿Por qué? Pasa en el caso, me voy a hacer una comparación muy tonta, discúlpenme, pero, por ejemplo, vemos un programa, yo veo un programa que se llama La Ley y el Orden, y ahí constantemente te venden la idea. Si dudas, cuando es víctimas especiales, que trata sobre todo de casos de violación y de abusos, si tú dudas de una sola víctima de violación, aunque esa víctima, hasta esa persona te esté mintiendo, pero si tú pones en tela de juicio, a lo mejor la verdadera víctima va a decir, pues si no le creyeron a ella, ¿por qué van a creer a mí? ¿No? Hago esta comparación estúpida porque creo que él aplicaba la misma para su programa, ¿no? Hay alguien que sí está viviendo, ¿por qué digo estúpida? Porque obviamente no podemos comparar un caso de delito con lo paranormal, pero me refiero al hecho de que él decía, si hay alguien que realmente está viviendo este caso, si hay alguien que realmente vivió, que busca respuestas, que necesita ayuda, que necesita desahogarse, yo no puedo poner en tela de juicio a ninguna persona. ¿Por qué? Porque yo no estuve con ella, yo no estuve ahí, y muy al contrario, si yo empiezo a poner en tela de juicio a todo mundo, pues ya quién va a querer compartir. Exacto. Y la idea del programa era compartir, platicar, y lo que decíamos la semana pasada, hacer una comunidad como la comunidad actual que es Teca Paranormal. Ah, sí. Xiomara, Xomi Foxy. Dingo, mi estimado Dingo. Les quiero hacer una pregunta a ver, para todos. ¿Alguna vez han escuchado sonido de canicas cayendo en el techo? ¿Monedas? Monedas, pueden ser monedas. ¿Alguna vez han visto sombras? ¿Han escuchado niños jugar cuando se supone que no hay nadie? ¿Alguna vez les han llamado, les han cerrado o abierto la puerta? ¿Por qué les pregunto esto? Porque estamos haciendo antesala. El día de hoy hablamos de La Mano Peluda. Queríamos hacerle un tributo a un programa que obviamente inspiró ¿por qué negarlo? Pero la siguiente semana, querida Xomi, nos vamos de lleno, nos quitamos los guantes, o mejor dicho, nos ponemos los guantes y nos subimos al ring para hablar de casas embrujadas y espacios embrujados e infestados, Xoma. Oh, Dios mío, nos vamos ya a lo duro, ¿no? A lo duro, ya, vamos a empezar de lleno. Entonces, la siguiente semana, queridos amigos, si tienen anécdotas que quieran contar, pueden mandárnosla, por ejemplo, de casas embrujadas, de espacios embrujados, si hay algo que quieran, incluso nosotros nos lo pueden escribir y o nos lo pueden mandar por audio y con todo gusto podemos platicarlo en el programa. Vamos a traerles mucha información, vamos a traerles eso, pero la próxima semana nos vamos a ver con casas y espacios embrujados. No, de hecho, igual si en tu casa, por ejemplo, se sucede algo así, pues haznoslo saber y igual con mucho gusto podemos tocar el tema. Es algo muy, muy interesante lo de casas embrujadas, espacios embrujados. Ay, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En dado caso que quieras comunicarnos algo, mira, está el Messenger de Teca, ahí donde está, por ejemplo, los mensajes, nos puedes escribir, nosotros con todo gusto te contestamos, nos puedes contar tus relatos. Si tú quieres que se platique, por ejemplo, se platica. Quisiera también nos lo puedes mandar por WhatsApp en audio, si no quieres que pasemos el audio va a ser un poco difícil, pero podemos debatir, como justamente pasó con sus comentarios de la semana pasada, que hoy los platicamos y que esperamos que sigan llegando. ¿Dónde puedes mandar, por ejemplo, un correo? Lo puedes mandar al siguiente correo, que es
Patito Feo, Patito Enojado, @outlook.com. Y si quieres mandarnos un audio, lo puedes mandar al 9982-620879. Solo en tu WhatsApp le pones Amigoteca para reconocer que pues eres parte del fandom, y ahí nos puedes mandar también tu pequeño audio con tu relato, y si quieres que se debata, que se comente, que se platique, pues aquí también se va a comentar y debatir. Mi querido Dingo, una vez más, por favor, por si no alcanzaron a notarlo ahí, nuestros queridísimos amigos de TK Friends, ¿cuál es el correo una vez más? Patito Feo, Patito Enojado, sin @outlook.com, ahí lo vamos a estar checando. Okay. Y 9982-620879, que sería el TK Fun. Perfecto. Una vez más, les pedimos, nos estamos despidiendo, yo les pido encarecidamente, pues que le den like a la página de TK, compartan, búsquenos en YouTube, su presencia también en YouTube va a ser muy importante. Por el momento el canal se llama El Dingo Online. Ahí también ya subimos el programa de la semana pasada, por si quieres volverlo a ver, si lo quieres compartir. Y, por ejemplo, este programa también se va a subir pronto al canal de YouTube, por si quieres algún dato que te perdiste, o si hoy no pudiste terminar de verlo, puedes retomarlo en YouTube, en El Dingo Online, donde estamos Shomi Foxy y yo. Y querida Shomi, si la gente te quiere mandar a ti sus relatos, si quiere platicar contigo, si quiere simplemente seguirte y cotorrear, ¿a dónde? Porque en tu Facebook, la verdad, hay mucha actividad no solo paranormal, actividad feminista, actividad social, lo tenía que todo. decir. Sí, lo tenía que decir. ¿Dónde te podemos seguir, Shomi Foxy? Bueno, mis queridos amigos, me pueden, por ejemplo, encontrar en la plataforma de Facebook. Estoy como Xiomara Maldonado Álvarez. Ahí me pueden contactar, me pueden dejar un mensajito, me pueden contar algún relato, lo que ustedes gusten, ahí estoy a la orden. Y bueno, en este caso, les agradezco su hermosa presencia, su hermosa compañía, y pues habernos sintonizado, es un placer siempre. En dado caso que quieran contactarse conmigo, la verdad yo no soy tan, ¿cómo se puede decir? ¿Qué pasó? Tan social en mi Facebook. En el mío solo hay puro relajo y cotorreo, pero también pueden platicar conmigo algunas cosas. Estoy en el Din Castillo, y así me ponen Dingo, y ahí podemos colaborar. Por el día de hoy, pues, ahora sí que la zorra estelar Xiomara, Shomi Foxy, nos dice adiós, y el perro australiano, el Dingo, también les desea muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo pronto. Pero no nos podemos despedirnos sin antes preguntarles, ¿y a ti? ¿Se te ha subido el muerto?